Dios los bendiga a todos. La frase en el nombre de Jesús significa en la autoridad de Jesús. Yo he recibido varios comentarios en el canal, en este canal, acerca de que presente yo un texto que diga que alguien fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando uno no les presenta ese texto, ellos les presentan los textos que dice que la gente fuera bautizada en el nombre de Jesús. Pero el problema es que ellos no entienden qué es lo que significa la frase en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La frase en el nombre de Jesús, y ojo con esto, la frase en el nombre de Jesús o en el nombre del Señor Jesús no es una referencia a una o alguna fórmula bautismal, sino una referencia a la autoridad que Cristo ha delegado. Es similar a un policía decir: deténgase en el nombre de la ley. Sabemos que en el nombre de la ley significa en la autoridad con que la ley ha revestido a ese policía, en la autoridad que el gobierno le ha dado a ese policía, ¿verdad? Es como que usted, un policía, vaya a una carretera y venga unos trailers de eso de 18 ruedas y él se pare enfrente y le diga: deténgase en el nombre de la ley. Deténgase en el nombre de la ley, ¿verdad? El trailer se va a detener. Pero vaya usted, que no es policía, póngase un traje, así un saco, una corbata, póngase bien bonito y vaya a decirle a ese trailer que se detenga. ¿Se va a detener? Claro que no, porque usted no está revestido con la autoridad. Usted no tiene la autoridad que ese policía tiene. La frase en el nombre de Jesús significa en la autoridad de Jesús. En la autoridad de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que significa. Cuando bautizamos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es porque Cristo lo autorizó de esa forma. Ahora, cuando la Biblia dice en Hechos capítulo 2, verso 38, en Hechos capítulo 8, verso 16, en Hechos capítulo 10, verso 48, en Hechos capítulo 19, verso 5, todas estas frases en el nombre de significa en la autoridad de. Ahora, quédese un poquito, no se me vaya todavía el video para que yo le pueda explicar por qué. Antes que usted saque una conclusión de este video y piense a poner cosas en los comentarios, primero déjeme y escuche lo que voy a hablar para que usted saque una sana conclusión de este video. Ahora, un ejemplo. Dice la Biblia que Goliat venía contra Israel por 40 días y 40 noches desafiando a Israel. Y David se le presenta y corre al campo de batalla. Goliat se sorprende porque David venía con piedras y una honda. Y Goliat se ofende y dice: ¿acaso soy perro para que venga con palos y piedras? Y David le contesta: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. En el nombre de Jehová. Ahora, los Jesús solo siempre agarran, que dice Hechos 2:38, que se bautizaron en el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesucristo, perdón, en el nombre de Jesucristo. Y ellos dicen que así es. Pero el problema está que en Hechos capítulo 8, verso 16, dice que es en el nombre de Jesús, no en Jesucristo, Jesús. Y hay otro problema, porque en Hechos capítulo 10, verso 48, dice que es en el nombre del Señor Jesús, no en Jesucristo, no en Jesús, sino en el Señor Jesús. Hay un contraste, porque ellos no entienden lo que la frase en el nombre de significa en la palabra de Dios. Bíblicamente no lo entienden. Ahora, ¿qué es lo que significa? Lo que ya expliqué.
en la autoridad de. Una prueba de esto está en Hechos capítulo 4, versos 7 al 10, donde dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, o sea notorio a todos, oiga bien, a vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro contesta que es en el nombre de Jesús de Nazaret, en la autoridad que Cristo le había dado a sus discípulos a ir a las naciones, predicando el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sanando a los enfermos, levantando los muertos, sanando toda clase de enfermedad, echando fuera demonios. En esa autoridad fue que ellos actuaron. En esa autoridad. Cristo les había dado autoridad. Gloria sea el nombre del Señor. Si usted no me cree, hay más ejemplos. Hechos capítulo 4, versos 17 y 18, donde dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Otro ejemplo, Hechos 5:28. Otro ejemplo, Hechos 5:40. Hechos 8:18. Hechos 9:27 y 28. Hechos 16 y 18. O sea que la frase en el nombre de significa en la autoridad de. Todos los bautismos han sido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es como la fórmula que se ha repetido. Usted no va a encontrar ningún texto que diga: y Pedro bajó el río y tomó al hermano y lo sumergió en el agua, y Pedro dijo: te bautizo en el nombre de Jesús. Usted no va a encontrar ni un texto que diga así. Usted no va a encontrar tampoco ni un texto que diga: y Pablo bajó a las aguas y le dijo al que se está bautizando: te bautizo en el nombre de Jesús, y lo sumergió. Usted no va a encontrar ningún texto así. Ningún texto así. Porque no es así como lo hicieron. Es como lo ordenó Jesucristo en Mateo 28:19. Ir y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando la Biblia dice que estos fueron y bautizaron en el nombre de Jesús, es porque es en la autoridad que Cristo había dado. Cuando David dice que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, sea en el nombre de Jesús, es porque lo hacemos en la autoridad de Cristo. Si no fuera así, entonces ¿cómo explica que hay tanta gente que se llaman Jesús en la tierra? En todo el mundo hay un montón de gente que se llaman Jesús. Chuy le dicen, ¿verdad? Jesús. ¿Hacemos las cosas en el nombre de ellos? E incluso en la Biblia hay otro hombre que se llamaba Jesús el Justo, dice, que era diferente a Jesús de Nazaret. Era Jesús el Justo, el que andaba con Pablo. ¿Ah? ¿Hacemos las cosas en el nombre de él? No, claro que no. Es en la autoridad que Cristo Jesús ha dado. En la autoridad que Cristo Jesús ha dado. Por eso en Hechos capítulo 16-18 dice que Pablo le dijo a aquella mujer que tenía este espíritu inmundo, le dijo, y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esa es la autoridad que Cristo ha delegado. En la autoridad que Cristo ha delegado. Por lo tanto, las personas pentecostales unicitarias están simplemente y llenamente en un error al exigir que el bautismo sea hecho con la fórmula en el nombre de Jesús. Porque si fuera así, ya se metieron en un dilema. Porque un texto dice en el nombre de Jesús, otro texto dice en el nombre de Jesucristo y otro texto dice en el nombre del Señor Jesús. Entonces, de esos tres, ¿cuál es? ¿Verdad? En todo esto usted puede ver
que la frase bíblicamente en el nombre de significa en la autoridad de. Todos los bautismos de hechos fueron hechos, del libro de Hechos, fueron hechos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como Jesús lo ordenó. Nadie fue desobediente, nadie lo hizo así como los unicitarios piensan, no. Porque la frase en el nombre de no significa así, así como ellos lo piensan que significa, sino que la frase en el nombre de significa en la autoridad de tal persona. Como le dije al principio, un policía le dice a alguien, deténgase en el nombre de la ley, porque sabe que la persona está revestido con la autoridad que el gobierno, que la ley le ha dado, ¿verdad? Por tanto, la forma apropiada de bautizar es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como Jesús lo mandó. En Hechos capítulo 2, verso 78 dice, bautícense en el nombre de Jesucristo. Así es, correctamente así. Bautícenos en la autoridad que Cristo dio. ¿Y cuál fue la autoridad? Que fueran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Si usted quiere, si no entendió, si quiere una explicación más clara, pues déjenlo en un comentario y yo pues más adelante estaré haciendo otro video. Que el Señor les bendiga a todos.